Buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos nuevamente reunidos en familia para poder ser instruidos por la palabra del Señor. Amén. Un saludo cordial para cada uno de ustedes, para sus familias, para sus hijos, para un saludo cordial para nuestros hermanos ancianos de nuestra iglesia. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Seguimos cada día orando por ustedes, seguimos cada día orando por la familia de nuestra iglesia. Amén. Invitarles, hermanos, a que cada día podamos estar en comunión, estudiando la palabra del Señor, reflexionando en ella, teniendo tiempo de oración y poder orar por todo lo que está ocurriendo en el mundo entero. Amén. Siempre teniendo presente también nuestra ciudad, nuestra región, ¿cierto? Nuestro país, pero no olvidarnos del mundo entero, de las demás naciones que están sufriendo la misma, están combatiendo la misma batalla que nosotros estamos combatiendo el día de hoy. Amén. No nos olvidemos de orar, hermanos, por las familias de aquellas personas que están contagiadas con COVID-19. No nos olvidemos de orar, hermanos, por la salud, por los funcionarios de la salud, por los médicos, por las enfermeras, por la gente que trabaja en los hospitales, hermanos, que están cada día trabajando arduamente, hermanos, para poder seguir, seguir ayudando a las personas para que puedan tener algún tipo de alivio. Amén. Así que quisiera invitarles, hermanos, a que podamos orar al Señor para que Él sea guiándonos en todo lo que vamos a aprender el día de hoy por medio de su palabra. Amén. Oremos al Señor. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Dios, porque nos das un día más para poder trabajar, Padre Celestial, para poder ser instruidos en tu palabra, donde hemos podido, Padre Celestial, durante el día trabajar en los distintos trabajos que tenemos, Padre Celestial. Gracias porque nos has guardado, gracias porque nos has cuidado, nos has librado de todo peligro, Padre Celestial. Gracias porque también has cuidado de nuestras familias, de nuestra esposa, Padre Celestial, de nuestros hijos. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos guías, tú eres la luz en nuestro caminar, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque podemos en este momento también estar reunidos, Señor, como iglesia para escuchar tu palabra, Señor, y reflexionar sobre ella, Padre Celestial, y poder cada día ponerla en práctica en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús, ilumínanos con tu Espíritu Santo para poder comprender las grandes verdades, los principios que tú nos dejas, Señor, en tu palabra, para que nosotros podamos aplicarlos a nuestra vida día tras día. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, ya estamos en la lección número 11, que tiene que ver con retomando el terreno del maligno. Amén. Esta es la lección número 11. Ya estamos finalizando este domingo, hermanos, ya finalizaremos con la lección número 12 de nuestro estudio de Señor, enséñanos a orar. Espero, hermanos, en el Señor que cada uno de nosotros, hermanos, hayamos sido bendecidos, instruidos por la palabra del Señor, bendecidos por este manual de estudio donde hemos aprendido más que orar, hermanos, rápidamente hemos comprendido a través de este estudio la eficacia, hermanos, de poder orar en el Espíritu, de poder orar en el nombre de Jesús, de poder crecer más en esta disciplina tan importante en nuestra vida práctica, en nuestra vida diaria como cristianos. Amén. Ya estamos entonces en la lección número 11. Amén. Retomando el terreno del maligno. Una cosa, hermanos, le vuelvo a repetir. Todas las lecciones que nosotros estamos trabajando de este manual tiene que ver con la oración del Padre Nuestro. Amén. Específicamente esta también tiene mucho que ver con la parte del Padre Nuestro, con la sección y no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. Amén. Esta oración, ¿cierto? Aparece en Mateo 6, versículo 13. Amén. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. En Primera de Juan, hermanos, capítulo 3, versículo 8, la palabra del Señor nos dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén.
Juan capítulo 10, versículo 10 nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Yo he venido, dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Son palabras del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos queridos, como personas tenemos dos problemas grandes, hermanos. Cristo, hermano, es la solución para ambos. Amén. Para ambos problemas. El primer problema, hermano, que tenemos es el pecado. Y lo que necesitamos para solucionar este gran problema, hermanos, del pecado es el perdón. ¿Y quién nos perdona? Es Cristo, hermanos, nuestro perdonador. Es Jesucristo nuestro perdonador, hermanos. Él es la solución para este gran problema que es el pecado. Él, solamente por medio de Jesucristo, es donde obtenemos el perdón a nuestros pecados. Amén. Cristo es la solución para ese problema. El segundo problema que tenemos son las fortalezas demoníacas. Y lo que necesitamos, hermanos, para solucionar este gran problema es la liberación. Y Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es la solución para este problema también. Jesucristo es nuestro libertador. Amén. Él es nuestro libertador. Jesucristo vino a romper toda ligadura de impiedad y a liberar a los cautivos. Amén. Él vino a romper toda ligadura, hermanos, de impiedad y a liberar a los cautivos. Amén. Colosenses capítulo 2, versículo 15 nos dice lo siguiente. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió, ¿cierto?, públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. ¿Qué es una fortaleza? ¿Qué es una fortaleza, hermanos? Una fortaleza, hermanos, es un patrón de pensamiento que suena lógico, pero que no es bíblico. Amén. Una fortaleza está basada en una mentira que es guiada, hermanos, por Satanás. Amén. Detrás de la fortaleza está Satanás con sus mentiras, hermanos. Ahora bien, para desmantelar o echar fuera la mentira del enemigo detrás de la fortaleza, en el nombre de Jesús, hermanos, es el comienzo de nuestra libertad. Amén. De la libertad de esta mentira, hermanos, que el enemigo, ya hemos sido libertados, ¿cierto?, por el poder de la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos sido libertados del pecado, del dominio del pecado. Pero también Satanás, no olvidemos que Satanás también todos los días trata de ponernos mentiras a nuestros oídos, en nuestros ojos, para que podamos caer en la tentación y podamos desviar nuestra mirada de Jesucristo. Amén. Entonces, cuando está la mentira que detrás, ¿cierto?, de esta fortaleza donde está Satanás con sus mentiras, hermanos, nosotros desmantelamos o echamos fuera la mentira del enemigo que está detrás de esta fortaleza en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí ya estamos comenzando a ser libres de estas acechanzas, a ser libres, hermanos, de estas mentiras que Satanás recurrentemente le pone al cristiano. Amén. Una cosa, hermanos, debemos comprender, y lo voy a estar repitiendo recurrentemente en el estudio. El cristiano, hermano, el Hijo de Dios, no puede ser poseído por Satanás. No puede ser poseído por Satanás, pero sí puede ser seducido por Satanás. Amén. Pero sí puede ser seducido, sí podemos ser seducidos por él. Amén. No podemos ser poseídos por él porque el Espíritu de Dios vive en nuestro corazón. Hemos sido perdonados, el Espíritu de Dios ha venido a nuestra vida en el momento de nuestra conversión. El Espíritu de Dios vive en nuestra vida, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Entonces no puede el Satanás tomar posesión nuevamente de nuestra vida. Pero sí, Satanás trabaja todos los días para poder desviar nuestra mirada de Jesucristo. Sí nos puede seducir para que nosotros podamos renegar o desechar, ¿cierto?, la obra del Señor en nuestras vidas. Amén. Hermanos, entonces, segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6 nos dice, pues, aunque andamos en la carne,
no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, hermanos, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta, hermanos. Amén. No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios de la destrucción de fortalezas. Amén. Juan capítulo 8, versículo 32 nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, hermanos. Somos libres, hermanos, en Cristo cuando le aceptamos en nuestro corazón, cuando recibimos a Jesucristo en nuestra vida en el momento de nuestra conversión. Hemos sido libres del dominio del pecado. Amén. Pero recurrentemente Satanás sigue trabajando para desviar nuestra mirada de Jesucristo. Para desviar nuestra mirada de Jesucristo, pero no para tomar posesión de nuestro corazón, porque ya hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Por eso les decía hace un rato, el cristiano no puede ser poseído por Satanás, porque el Espíritu Santo ya nos ha sellado. Amén. Somos parte de Dios. Amén. Somos parte de su reino, somos parte de él, somos sus hijos. Pero sí, Satanás nos puede seducir. Y ahí es donde nosotros debemos tener cuidado, hermanos. Porque cuando Satanás nos seduce, y si caemos en la seducción de Satanás, vamos a caer en pecado. Amén. Y vamos a estar ofendiendo a nuestro Señor. Amén. A nuestro Dios. Santiago capítulo 4, versículo 7 nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Someteos pues a Dios, sométanse a Dios. Amén. Resistan al diablo, nos dice Santiago, y él huirá de ustedes. Amén. Existen algunas fortalezas, hermanos, potenciales, que a veces están en las personas, están en la mente, están en la voluntad, están en las emociones de cada persona. Quiero darles a conocer 4 fortalezas, hermanos, y sus diferentes formas de actuar en las vidas de las personas guiadas por Satanás, hermanos. Estas fortalezas, ¿cierto? Que son, o estas formas con las cuales Satanás trabaja en las vidas de las personas. En palabras simples, hermanos, estas son algunas de las maneras o formas como trabaja Satanás en las vidas de las personas. Amén. La primera fortaleza tiene que ver con las fortalezas de las religiones, hermanos. Fortalezas religiosas, amén, donde hay ídolos, hermanos, falsos, que muchas veces las personas adoran. Aquí encontramos, hermanos, en las fortalezas religiosas, la hechicería, hermanos. La hechicería que es tan común en el mundo, hermanos, en nuestra ciudad, en nuestra región, en nuestro país. También encontramos en estas fortalezas religiosas, hermanos, la brujería. Amén. La brujería, la apatía espiritual, el sueño espiritual. Seguir, también encontramos en estas fortalezas religiosas, seguir religiones falsas, lo cual nos lleva, hermanos, a que podamos adorar a ídolos falsos. Dejar de lado al Dios que nos ha salvado, al Dios que nos ha libertado, y poner nuestra mirada en otros ídolos, en otras religiones, en otros dioses, amén, que son falsos. Esto tiene que ver entonces con las fortalezas religiosas, hermanos. La hechicería, la brujería, la apatía espiritual, el sueño espiritual, un sueño profundo espiritual que muchas veces las personas viven, ¿cierto? ¿Cómo caer en ese sueño espiritual? Dejar de orar, dejar de congregarse, dejar, hermanos, de estudiar la palabra del Señor, dejar de instruirse por el Espíritu Santo, dejar de ser guiado por el Espíritu, seguir las religiones falsas, lo cual nos lleva a adorar ídolos falsos. La segunda fortaleza, hermano, tiene que ver con las fortalezas sexuales, hermanos. Y esto tiene que ver con el adulterio,
Esto tiene que ver, hermanos, estas fortalezas sexuales tiene que ver con la fornicación, tiene que ver con la homosexualidad, tiene que ver con la masturbación, con el bestialismo, con la pornografía, hermanos. De esa forma, Satanás también trabaja detrás de estas fortalezas, hermanos, sexuales: el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, la masturbación, el bestialismo, la pornografía, hermanos. La tercera fortaleza, hermanos, tiene que ver, y son las fortalezas, hermanos, generacionales, hermanos. La idolatría, la iniquidad, espíritus familiares, las palabras hirientes, hermanos, los abusos sexuales, las burlas, las adicciones, hermanos. Todas estas son fortalezas generacionales. Mi abuelo, mi tatarabuelo fue un idólatra, los papás fueron idólatras, sigo siendo idólatra. Si no rompemos con eso en el nombre de Jesús, seguiremos las mismas cosas que nuestros antepasados en su vida las practicaron, hermanos. Somos libres en Cristo, pero muchas veces estas cosas todavía las seguimos acarreando, pero debemos romperlas en el nombre de Jesús. La idolatría, la iniquidad, espíritus familiares, palabras hirientes, abusos, hermanos, burlas, adicciones, etc. La cuarta fortaleza, hermanos, tiene que ver con las emociones y las mentales, hermanos. Fortalezas emocionales y mentales. Y aquí están, hermanos, el miedo, está la amargura, está la ira, el suicidio, hermanos, la baja autoestima, el desprecio propio, hermanos, de despreciarse a sí mismo, hermanos. Amén. Hermanos, la pregunta es la siguiente: ¿qué podemos hacer con todo esto, hermanos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo poder, hermanos, echar fuera o cómo vencer todos estos trabajos o esta manera como Satanás trabaja en las vidas de las personas? Algunas cosas que nosotros debemos tener presente, hermanos. Primeramente, hermanos, nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, hemos sido liberados del poder del pecado, del dominio del pecado. Que no se nos olvide eso, hermanos. Fuimos liberados por el poder de Jesucristo, ¿cierto? Que venció la muerte en la cruz. Somos sus hijos. Amén. Somos hijos de Dios. Por lo tanto, hermanos, el Espíritu Santo nos ha sellado. Por eso yo les decía al principio, el cristiano no puede ser poseído por Satanás, pero sí puede ser seducido por Satanás. Amén. Algunas cosas, hermanos, quizás algunos de ustedes o nosotros, cada uno de nosotros, hermanos, quizás seguimos luchando con algunas de estas cosas, hermanos. Seguimos luchando, hermanos, con estas tentaciones, con estas seducciones que el Satanás usa para poder desviar nuestra mirada de Jesucristo, para poder renegar contra su poder, para poder negarle en algún momento. Quizás es la apatía espiritual, quizás es la brujería, quizás es el adulterio, quizás es la fornicación, quizás es la homosexualidad, quizás es la masturbación, hermanos. Quizás estás siguiendo religiones falsas, hermanos. Estás por un lado siguiendo a Jesucristo, pero por otro lado, hermanos, te estás transformando en un idólatra, siguiendo o el amor al dinero, el amor al trabajo, hermanos. Quizás a lo mejor estás siendo seducido por Satanás por medio de la idolatría de tus antepasados, hermanos, por la iniquidad, por los espíritus familiares, quizás, quizás has tenido tranca, hermanos, por algún tipo de abuso que tuviste quizás en tu infancia, por algún tipo de burla, por algún tipo de adicciones, por los miedos a lo mejor que tienes, por la amargura que hay en tu corazón, quizás por la ira que muchas veces viene a nuestra vida. Quizás has sido tentado o has sido seducido por Satanás para cometer un suicidio. Quizás te sientes con una baja autoestima o un desprecio propio, hermano, de a ti mismo. ¿Qué podemos hacer con todo esto? ¿Cómo podemos hacer frente a estas cosas como hijos de Dios? Primeramente, hermanos,
Primeramente nosotros debemos someternos al Señor Jesucristo, debemos someternos a su señorío, amén. Dice Santiago capítulo 4 versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros, amén. Segundo lugar, hermanos, nos dice, confiese todo pecado, hermanos. Reciba el perdón y la limpieza, hermanos, de Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Proverbios capítulo 28, versículo 13 nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Como creyentes, hermanos, número 3, como creyentes en el Señor Jesucristo, tenemos autoridad sobre Satanás, la persona más fuerte sin Cristo, hermanos. La persona más fuerte sin Cristo es más débil que el demonio más débil, hermanos. Pero la persona más débil, hermanos, entiéndame bien, la persona más débil en Cristo es más fuerte que el demonio más poderoso, que el demonio más fuerte, hermanos. Porque estamos en Cristo, hermanos, en Cristo. Él pelea por nosotros, Él lucha por nosotros, aunque nosotros podamos estar débiles, hermanos. Si estamos en Cristo, Él pelea por nosotros. Él es poderoso, hermanos, y Él ya derrotó a Satanás y a todos sus demonios. Amén. Como creyentes, hermanos, entonces debemos realizar esto, hermanos, cada día. Romanos capítulo 16, versículo 20 nos dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Mateo 28, 18 nos dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, el mismo Señor Jesucristo diciendo estas palabras. Amén. Use el nombre completo del Señor. El Señor Jesucristo. Ese es el nombre completo. El Señor Jesucristo. Cuando confronte al enemigo, hermanos, dígale, en el nombre del Señor Jesucristo, echamos fuera este espíritu que está atentando contra nuestra vida, contra nuestra familia, contra nuestros hijos. Amén. Use el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo, echamos fuera. Ate a Satanás primero. Se nos manda a atar al hombre fuerte primero, hermanos, en Mateo 12, 29. Entonces, hermanos, estaremos habilitados, hermanos, para atar también a los otros espíritus y ordenarles que se vayan a los pies de Jesucristo. Amén. Ordenarles que se vayan a los pies de Jesucristo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cuando resista a Satanás, utilice las escrituras, hermanos. Escrito está, Jesús hizo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Él venció la muerte, Él venció a Satanás, hermanos, derramando su sangre preciosa, venció a Satanás, hermanos. Satanás pensaba que Jesús había muerto, pero al tercer día Jesucristo resucitó. Él lo venció también a toda hueste de maldad. Amén. Prohíba a los espíritus malignos que nunca más regresen a nuestras vidas, hermanos. Disfrutemos de la libertad en Cristo. Así que si el Hijo os libertare, dice Juan 8:36, seréis verdaderamente libres. Amén. Somos libres en Cristo, hermanos. Pero no nos debemos olvidar, hermanos, que Satanás sigue trabajando para desviarnos de Jesucristo. Y trabaja precisamente con toda esta forma, hermanos, la hechicería, la brujería, la fornicación, la masturbación, todas las que nosotros pudimos nombrar en estas 4 fortalezas, hermanos. ¿Con cuáles estás luchando tú, hermanos? ¿Con cuáles de estas fortalezas o de estas formas con las cuales Satanás está trabajando, con cuáles están luchando? Hermanos, reprendámoslas en el nombre del Señor Jesucristo y sean echadas fuera por el poder de Jesucristo. Nosotros no tenemos poder para hacerlo.
Es Jesucristo, hermano, quien lo hace. Pero nosotros debemos declararlo con nuestra voz, con nuestras palabras, hermanos. Amén. ¿Con qué fortalezas, hermanos, o con qué pecados, hermanos, Satanás ha tratado de seducirnos para vernos caer? ¿Usted se ha dado cuenta, hermanos, cómo Satanás le ha estado seduciendo? ¿Con qué tentaciones Satanás le ha estado seduciendo diariamente, hermanos, para verle caer, para verlo destruido, para que su matrimonio se destruya, para que su familia se destruya? Debemos poner atención en esto, hermanos. Esto no es un juego, hermanos. No batallamos, no luchamos con hombres, no luchamos con personas de carne y hueso, nos dice la palabra, lo vamos a ver más adelante. Luchamos contra huestes celestiales, hermanos. Hermanos, como yo les decía hace un momento, el cristiano no puede ser poseído por Satanás, porque el Espíritu de Dios vive en nuestro corazón. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Pero sí, hermanos, pero sí Satanás puede seducirnos, hermanos, para tentarnos, para vernos destruidos, para que nosotros podamos caer a la tentación, hermanos, cometer el pecado y alejarnos de Dios. Ese es el trabajo que hace Satanás, hermanos. Destruir nuestra vida, destruir nuestro matrimonio, destruir nuestra familia. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos diariamente, hermanos, someternos a Dios, someternos a su señorío, hermanos. Digámosle al Señor: Señor Padre eterno, te ruego que tomes el control de mi cuerpo, te ruego que tomes el control de mi mente, te ruego que tomes el control de mi voluntad, de mis emociones, de mis ansiedades. Usted es el Señor de mi vida. En el nombre del Señor Jesús le ruego que usted actúe en mi vida. Sométase a Dios, hermano querido, sometámonos a nuestro Dios cuando seamos tentados, cuando seamos seducidos por Satanás. Lo otro importante, hermanos, es confesar. Ya lo hemos visto en algunas otras lecciones, hermanos. Es importante que nosotros diariamente nos confesemos delante del Señor y nos arrepintamos de todos aquellos pecados que hayamos cometido, hermanos. Renuncie a cualquier pecado. Eche fuera en el nombre de Jesús toda tentación, toda seducción que Satanás ha tratado de poner en su vida, hermanos, para poder destruir su vida. Confiese y renuncie a cualquier pecado, hermanos. Usted puede decir: Señor Jesús, tú conoces mi corazón, escudriñame, señala toda la maldad que hay en mí, hermano. Ahora yo te confieso el pecado. Y usted pueda nombrar el pecado, pueda nombrar, hermanos, el pecado que usted haya cometido. Confiéselo delante del Señor. Sea específico, hermanos. Recibo tu completo perdón. Gracias por perdonarme, Señor. Yo soy limpio en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, número 3. Póngase la armadura de Dios. Efesios nos habla de esto. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios nos habla detalladamente de esto, de la armadura de Dios en el capítulo 6, versículos 10 al 18. Nos dice lo siguiente la palabra del Señor. Usted puede buscarla ahí en su Biblia. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Nos dice: por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe, para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y manténganse atentos.
siempre orando por todos los santos. Mantengámonos atentos, hermanos, cómo está trabajando el enemigo para podernos destruir, cómo nos está seduciendo, con qué tentaciones nos seduce Satanás diariamente para vernos destruidos. Este versículo, hermanos, es clave en todo esto, hermanos. Padre, me pongo el cinturón de la verdad. Hermanos, Jesucristo es mi verdad. Todo este pasaje, hermano, tiene que ver con el poder de Jesucristo. Padre, me pongo el cinturón de la verdad. Jesucristo es mi verdad. Me pongo la coraza de justicia, nos dice también. Jesús es mi justicia. Me pongo el calzado del Evangelio de la paz. Jesucristo es las buenas nuevas. Jesucristo es el Evangelio. Levanto el escudo de la fe. Jesucristo es el fiel. Jesucristo es fiel. Me pongo el yelmo de la salvación. Jesús es mi salvación. Él es mi Salvador. Levanto la espada del Espíritu. Jesús es la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Y tomo toda oración. Jesús es mi intercesor ante el Padre. Me levanto estando completo en el Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, pongámonos la armadura de Dios, hermanos. Pongámonos la armadura de Dios. Amén. Hagamos una declaración, hermanos, renunciando y echando fuera al maligno, hermanos. Satanás, yo te ato, yo te ordeno que te vayas de mí. Tú no tienes ningún control sobre mi cuerpo, sobre mi mente, sobre mi voluntad, sobre mis emociones. Yo te he decidido, yo he sido liberado de ti en el nombre del Señor Jesucristo. Todas tus maquinaciones, todas aquellas seducciones contra mí son echadas fuera en el nombre de Jesús. Y seamos llenos, hermanos, del Espíritu. Luego seamos llenos del Espíritu Santo. Digámosle, Padre Santo, Padre Celestial, yo te ruego, o yo recibo de ti la llenura del Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesús. Que tu Espíritu Santo tome control completo de mi cuerpo, tome el control completo de todo mi ser, de mi mente, de mi voluntad, de mis emociones, de mis ansiedades, de toda mi vida. Tome el control de mis palabras, tome el control de mi corazón. Que el Espíritu Santo tome total dominio de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pidámosle cada día al Señor que se revele a nuestras vidas, Señor Jesucristo, que se revele a nuestro ser cada día para ser más como Él. Somos cristianos, somos imitadores de Jesucristo. Imitémosle a Él, hermanos. Imitemos a Jesucristo en su andar, en su forma de hablar, en su forma de decidir, en su forma de predicar, en su forma como Él actuaba con las demás personas, hermanos. Y reprendamos, hermanos, como Jesucristo también lo hizo. Reprendamos al enemigo cuando el Satanás nos quiera seducir con tentaciones para destruirnos, para destruir nuestra vida. Hermanos, ese es el objetivo de Satanás. Ese es el objetivo por el cual trabaja Satanás en este mundo. Destruir la vida de las personas, destruir a las familias, destruir, hermanos, a los matrimonios. ¿Cómo lo hace? A través de la hechicería, la brujería, tomando control de sus vidas, la apatía espiritual, hermanos, el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, la masturbación, todas aquellas cosas, aquellas fortalezas que hemos visto, hermanos, en este estudio. La idolatría a través de abusos, hermanos, de palabras hirientes, de las burlas, hermanos, de la amargura, de la ira, del suicidio, de la baja autoestima, hermanos. Hermanos, a través de tantas cosas, hermanos, Satanás trata de seducirnos, hermanos, para vernos destruidos. Pongamos atención en estas cosas, hermanos, y podamos reprenderlas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, quiero invitarles a que podamos tener un tiempo de oración y podamos dar gracias al Señor por su palabra que el Señor nos da el día de hoy. Amén. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En el nombre de Jesús, gracias te damos porque hemos podido ser instruidos el día de hoy en tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque tu Espíritu vive en nuestra vida. Ya Satanás no tiene control sobre nuestras vidas.
Y te damos gracias por aquello, Señor, por ese milagro tan grande que tú hiciste en nuestras vidas, que nos trajiste, Padre Celestial, nos has transformado, Señor, nos has traspasado, Padre Celestial, de muerte a vida, Señor, en Jesucristo. Padre Celestial, pero reconocemos que Satanás sigue trabajando, Padre Celestial, para seducirnos, para tentarnos cada día, Señor, para vernos destruidos, para que podamos caer en su trampa, Señor. Por eso te rogamos, Señor, que tú fortalezcas nuestras vidas, que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas, que el Espíritu Santo tome el control de nuestro ser. Por eso te rogamos, Señor Jesús, que tú puedas echar en tu nombre, Señor, puedas echar fuera todo trabajo, toda seducción, toda tentación del enemigo que viene a nuestras vidas para destruirnos. Padre Celestial, nos ponemos el cinturón de la verdad, Jesucristo es la verdad. Nos ponemos, Padre Celestial, la coraza de justicia, Jesucristo es mi justicia. Nos colocamos, Señor, el calzado del Evangelio de la paz, Jesucristo es el Evangelio. Jesucristo es las buenas nuevas, Señor, de salvación. Levantamos el escudo de la fe, Jesús es fiel. Me pongo, Padre Celestial, nos ponemos el yelmo de la salvación. Jesús es mi Salvador. Jesús es mi salvación. Levanto la espada del Espíritu. Jesús es la palabra de Dios. Y tomo toda oración. Jesús es mi intercesor. Tú intercedes ante mí, ante el Padre Celestial. Padre Celestial, nos levantamos, Señor, estando completos en ti, Jesucristo. Padre Celestial, que tu Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos llene cada día, Padre Celestial, en obediencia a tu palabra, Señor. Que cada día podamos ser obedientes, Padre Celestiales, a tu palabra, a los mandatos que tú nos has dejado en tu palabra, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, Padre Celestial, que en el nombre del Señor Jesucristo, tu Espíritu Santo tome el control de nuestra vida, tome el control de nuestro cuerpo, tome el control de nuestra mente, tome el control de nuestra voluntad, de nuestras emociones. Quite toda ansiedad, Padre Celestial. Quite todo pesar de nuestra vida, Padre Santo. Que tu Espíritu Santo tome control de toda nuestra vida, Padre Celestial. Revélanos, Padre Celestial, cada día más a Jesucristo, para ser cada día más como Él, para actuar como Él actuó, Padre Celestial. Padre Santo, te rogamos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, que tú puedas, Padre Celestial, poner, Padre Celestial, vallado sobre nuestra vida, puedas tú poner, Padre Celestial, barreras, Padre Celestial, para que Satanás no trate, Señor, de poder seducirnos y poder, Padre Celestial, así de esa forma también destruir nuestras vidas, destruir nuestros matrimonios, Señor, nuestras familias. En el nombre del Señor Jesús nos ponemos en tus manos, Padre Celestial, rogando a usted para que usted nos cuide, nos guarde y también nos siga guiando por medio de su palabra para que nosotros podamos caminar por esta luz que es tu palabra, podamos ser obedientes, podamos ser hombres y mujeres, que podamos vivir bajo el alero de tu palabra, guiados siempre por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, la gloria y la honra es para ti, Señor. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo en el último estudio, en el estudio número 12, para que podamos ya estar finalizando esta serie de predicaciones, hermanos, en torno a Señor, enséñanos a orar. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Un saludo cordial para toda su familia. Que el Señor les bendiga. Chao, chao. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza